a qué ha pasado con la esperanza de vida en diferentes partes del mundo entre el periodo 1970 y 1975 y el periodo 2000-2005, ¿ya? Entonces, ahí a analizar ese periodo, que es un periodo de aproximadamente 30 años, ¿ya? Y aquí, ¿qué comentarios me podrían hacer en torno a la esperanza de vida en diferentes partes del mundo? Aquí está separado en Estados Árabes, en Asia, América Latina y el Caribe, el sur de Asia, en África subsahariana, otras partes. Los países también, aquí está separado por aspectos socioeconómicos. Abajo están los países de la OCDE, que son países de alto ingreso, y qué ha pasado en estos países. ¿Qué me pueden comentar o decir de lo que ven ustedes aquí en esta gráfica? Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Gerald. Bueno, lo que puedo observar igual es de que el este de Europa, creo que era ¿Ya? el CEE, la esperanza de vida ha bajado, al contrario de los otros del otro grupo de países. Ya, perfecto. Entonces hay una observación interesante que hace Gerald, es que algunos países del este de Europa han bajado su esperanza de vida considerando estos dos periodos que se comparan, ¿ya? Ahí está, aquí está, el comentario que hace Gerald, ahí en esa zona. Entonces, ahí Gerald nos comenta que hay una disminución en esa zona de la esperanza de vida, lo que inmediatamente llama la atención. O sea, aparentemente no todas las zonas del mundo le ha ido tan bien. ¿Qué otro comentario me podrían hacer respecto a este cuadro? Comentarios generales que ustedes me pueden hacer respecto a lo que se ve. Profe, otra cosa que ¿Sí? veo ¿Sí? es que en comparación a todo el mundo, en África y el sur de Asia hay muy poca esperanza de vida. De hecho, apenas llegan a los 50 en el sur de Asia y en África, ni siquiera eso, en los dos periodos de tiempo. Entonces Gerald me dice acá que en el sur de Asia, acá, y en África, aquí está África subsahariana, acá, la esperanza de vida todavía es muy baja. O sea, 2005 no es tanto tiempo atrás, o sea, estamos hablando hace 15 años atrás nomás esto. Y en el África subsahariana, aquí, fíjense ahí, la esperanza de vida llegaba el año 2005 a los 46 años, ¿ya? Lo cual para el año 2005 todavía era muy baja, 46,1 años. Y a pesar de que en el sur de Asia aumentó comparativamente, aumentó en el sur de Asia, igual sigue siendo bastante baja, son 63,2 años en el sur de Asia. Entonces, ahí también hay una observación importante que hace Gerald. ¿Qué otro comentario puede hacer alguien más? ¿Qué otra observación pueden hacer ahí de este cuadro, de esta gráfica? En la parte de abajo está Que, Esperanza Villa y acá están las regiones. Dígame. que en todas las barritas que marcan el 2000 al 2005, en comparación con la anterior, en casi todas, ha tendido a aumentar la esperanza de vida a lo largo de los años. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Quién? Eliezer, Ya, perfecto, Eliezer. Perfecto lo que dice, gracias por el comentario. Entonces nos dice, también en todos los países ha tendido a haber un aumento de la esperanza de vida, ¿ya? Si bien en todos no ha aumentado como se desea, digamos, en todos ha habido un aumento, excepto y aquí todavía está la observación de Gerald, en algunas partes de Europa, del este de Europa, donde ha habido un descenso en algunas partes de la esperanza de vida comparando estos dos periodos, ¿ya? Eh, ¿Qué otra observación más o comentario me pueden hacer de esta gráfica de esperanza de vida? Yo voy a tomar algunos de los comentarios que hicieron ustedes y me voy a concentrar, por ejemplo, acá en el África subsahariana, acá donde está África subsahariana, y que si bien hubo un aumento de la esperanza de vida, fue muy poco, o sea,
en esos 30 años, el África subsahariana casi no avanzó. Veamos ahí los números, 45.8 contra 46.1, o sea, ni siquiera un 1% alcanzó, porque ahí es un 0.3% que avanzó. O sea, es muy poquitito, o sea, avanzó, sí, pero muy poco en esos 30 años, no un periodo pequeño de tiempo, avanzó muy poquitito. Y sigue estando muy bajo, el más bajo del mundo, en África, sigue estando para el 2005, la esperanza de vida sigue siendo la más baja del mundo en esa zona, o sea, con 46.1 años, ¿ya? Muy baja, ¿ya? También algunos otros comentarios que uno podría hacer muy por encima, digamos, de lo que está aquí, es que hubo un avance en algunas zonas en relación a la esperanza de vida y hubo una tendencia en ese sentido en la mayoría de las zonas importante, un avance importante más bien, en relación a la esperanza de vida. O sea, Estados Árabes avanzó bastante, Asia Oriental avanzó bastante, América Latina y el Caribe también avanzó bastante, 10% aumentó ahí, América Latina y el Caribe. El sur de Asia, bueno, también hay que decir lo que dijo Gerald, si bien aumentó dentro de ciertos márgenes que todavía lo mantienen bastante abajo, hasta un 63,2%, ¿ya? Pero de todas maneras aumentó, o sea, pasó de 50.1 a 63,2, ahí hablamos que aumentó un 13%, ¿ya? Si tuviéramos que revisar esto así con un ojo más crítico, probablemente estos países del África subsahariana son los que más llaman la atención o podrían preocupar desde el punto de vista del avance de la esperanza de vida en cuanto a los años, ¿ya? Y hay determinantes, siguiendo con el tema de estos determinantes sociales en salud, hay algunos determinantes sociales que el mismo MinSal, el mismo Ministerio de Salud, plantea que es importante que sean objeto de políticas públicas. ¿Por qué? Porque estos determinantes sociales, si se puede influir sobre ellos, de alguna manera van a hacer un cambio en también la estadística de salud. O sea, si influimos en estos determinantes sociales, cambiamos la salud de estas personas. Eso es lo que se está diciendo. Entonces ahí lo que está en negritas dice, los determinantes sociales objeto de políticas públicas son aquellos susceptibles de modificación mediante intervenciones efectivas. ¿Ya? Estos son algunos extractos del MinSal chileno. ¿Ya? Y bueno, acá hay otra gráfica donde está la asociación entre el Producto Interno Bruto y la esperanza de vida, ¿ya? Aquí en esta gráfica se ve esta relación entre el Producto Interno Bruto y la esperanza de vida. Y para ser correcto en el análisis, lo que hay que hacer es trabajar con el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ya? Eso es lo que hay que trabajar. O sea, porque hay países que pueden tener un Producto Interno Bruto muy alto, pero lo que hay que calcular es Producto Interno Bruto per cápita. Ese es el indicador que tiene sentido. No sacamos nada con analizar un país que tenga un Producto Interno Bruto muy grande, si per cápita ese Producto Interno Bruto es muy bajo, ¿ya? Entonces se analiza el Producto Interno Bruto per cápita por persona, la parte económica por persona, y la esperanza de vida al nacer en 169 países, ¿ya? Y se toman estos países y se va viendo cómo en la medida que aumentamos el Producto Interno Bruto per cápita, esto es Producto Interno per cápita al año por si acaso, ¿ya? Al año, o sea, cuánto dinero por persona de este Producto Interno Bruto le correspondería, cuánto de este Producto Interno Bruto le correspondería a cada persona. Y vemos algo que, bueno, nuevamente llama la atención, que es la fuerte relación entre este Producto Interno Bruto per cápita y la esperanza de vida al nacer. Es decir, abajo está el Producto Interno Bruto per cápita al año, o sea, ahí va desde 0 hasta $40.000 al año. Casi siempre se usan dólares para estandarizar esto. Y, o sea, hablamos de países muy pobres, que reciben menos de $5.000 al año, y ahí tenemos países como
como los países africanos, Namibia, Sudáfrica, Botswana, Suazilandia, un conjunto de países que reciben muy poco dinero. Un poco más, perdón, esos que nombré reciben un poco más, esos países africanos reciben menos de $15.000 al año, pero si nos vamos más hacia el borde, aquí hacia esta franja, hay todavía una franja muy importante de personas que están debajo de los $5.000 al año, ¿ya? Aquí hay, si tiramos desde los $5.000 hacia arriba, vemos que una cantidad importante de los países del mundo reciben todavía muy poco dinero al año. Pero ¿qué llama la atención? Que hay una relación muy fuerte entre la Producto Interno Bruto per cápita y en definitiva las capacidades económicas de ese país y la esperanza de vida. Y vemos que los países más ricos, los que tienen, no sé, $35.000, $40.000 per cápita por año de Producto Interno Bruto, la esperanza de vida es mucho más alta. O sea, si nos vamos a esta parte, hay una relación muy fuerte en esta parte entre estos países que reciben, ahí podemos tirar una línea, por ejemplo, desde los $20.000, ahí podríamos tirar una línea, y vemos que esos países de los $20.000 para arriba son casi todos países que tienen sobre los 75 años de esperanza de vida. Se fijan, ahí están sobre los 75 años estos países sobre los $20.000, ¿ya? Y ahí, bueno, nuevamente está la fuerte relación entre los aspectos económicos y los aspectos de la esperanza de vida. La idea de estos determinantes sociales en salud no es nueva, se ha desarrollado hace tiempo, se ha desarrollado de manera muy fuerte en los últimos 20 años, y el MinSal, también, chileno, también ha trabajado en los últimos años estos temas, digamos, tratando de abordar también temas sociales como una manera de abordar temas de salud, ¿ya? Que es un poco el enfoque que tenía la Organización Mundial que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y acá, en esta gráfica, también vemos otro tipo de relaciones que se pueden establecer entre salud, en este caso tasa de mortalidad, y raza, ¿ya? Y raza. Y efectivamente vemos que hay relación entre las razas y la salud, ¿ya? En este caso visto como tasa de mortalidad, ¿ya? Si nos vamos a todos los continentes, en este cuadro que está acá, porque aquí se revisan varios tipos de problemas, se revisan neoplasias malignas, se revisan cardiopatías, infecciones por VIH, infección por VIH, cardiopatías, aquí en diferentes partes, porque aquí está por razas, pero también está de algunas zonas distintas. Pero si lo vemos solamente por raza, si revisamos por raza en relación a los diferentes problemas de salud, ¿cuál es la raza, mirando esta gráfica, que tiene mayor mortalidad en relación a los diferentes problemas de salud que se ve acá? ¿Cuál es la raza con más mortalidad? Los afrodescendientes. Ya, perfecto. La raza negra o afrodescendiente, muy bien. ¿Quién dijo eso? Nicolé, me parece. Acá, nuevamente, es la raza negra, la que efectivamente encabeza las listas de una serie de problemas generales que se tienen de salud, ¿ya? Y después está la raza blanca, y después vienen otro tipo de raza. Ahora, esto está separado por problemas de salud, está separado por hombre y mujer, además, por hombres y mujeres además, pero en cualquiera de los casos, sea hombre o mujer, y no importa qué tipo de problema de salud, sea de los que se mencionan acá, las personas de raza negra tienen más problemas que el resto, ¿ya? En términos de las tasas de mortalidad en relación a estos problemas de salud. Y nuevamente lo mismo, una observación en torno a esta gráfica,
en relación a atención hospitalaria recomendada recibida por los pacientes de Medicare. Medicare es el equivalente como al sistema público en Estados Unidos, el Medicare. No exactamente, pero es más o menos el equivalente al sistema público. Y esto es una gráfica en relación a la atención hospitalaria recomendada que deberían recibir estos pacientes de Medicare que tienen neumonía por raza y por grupo étnico. Y un poco analizando los mismos temas. Lo voy a pasar. Trata un poco de lo mismo, ¿ya? Aquí también hay otro análisis también de salud, también basado en el tema de raza, ¿ya? De raza. También de si es hombre, perdón, si es mujer o es varón. Acá está separado si es mujer o varón. Y también por raza. Y también el mismo tipo de análisis. Pero, ¿qué es lo que se está tratando de mostrar un poco con esta gráfica? Que hay diferencias. Hay diferencias. O sea, esto es un problema que uno lo puede analizar en múltiples dimensiones. En la dimensión económica, en la dimensión social, también en la dimensión étnica, ¿ya? De raza. Y les adelanto, en Chile hay diferencias, y entre, por ejemplo, la población originaria de acá de Chile, por ejemplo, población mapuche, comparado con el resto. Y lamentablemente tienen los indicadores más bajos la población originaria. También en Chile se producen diferencias étnicas importantes. O sea, si comparamos la población originaria de acá, mapuche y otras etnias, comparado con el resto de las etnias, las razas originarias o las etnias originarias tienen efectivamente los indicadores más bajos en varios temas de salud, en realidad casi todos los temas de salud. Y acá lo mismo, hay diferencias raciales en cuanto a los tratamientos basados en lineamientos en base al infarto agudo del miocardio. Y también en algo que es muy general, como el infarto agudo del miocardio, también tenemos diferencias importantes por razas, ¿ya? Otro tema importante, estoy tomando algunos temas destacados que aborda la Organización Mundial de la Salud, lo aborda de manera especial la Organización Mundial de la Salud, y dentro de ellos también está el tabaquismo, ¿ya? El tabaquismo. Y, ojo, porque en Chile hay, de alguna manera, un pensamiento restringido en torno al consumo de tabaco, pensando solamente como el tabaco que se fuma, ¿ya? Y el tabaco, hay diferentes formas de consumirlo. ¿Cuáles son esas formas? Fumarlo, chuparlo, masticarlo o esnifarlo, ¿ya? Hay por lo menos 4 formas de consumir tabaco a nivel mundial que considera la Organización Mundial de la Salud. Y en todas sus formas, fumar, chupar, masticar o esnifarlo, se considera que tienen un efecto dañino para la salud por parte de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no solamente es cuando se fuma el cigarrillo, el cigarro, lo que sea, sino que también es cuando se chupa, se mastica o se esnifa. ¿Qué significa esnifar? ¿Alguien sabe o ha escuchado esnifar? Hablar por la nariz. Muy bien, muy bien. Es la misma idea en relación al consumo de la cocaína. La forma, el concepto que hay detrás del consumo de la cocaína es esnifar, cuando se aspira, como dijo muy bien Gerald, a través de la nariz, ¿ya? ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en relación al tabaquismo? Que el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo para varias enfermedades, como el cáncer, enfermedades pulmonares, cardiovasculares. Y a pesar de todo eso que ya se sabe, se tiene muy claro, y a pesar de la propaganda que viene en las mismas cajetillas de cigarros, a pesar de todo eso, hay todavía un consumo muy elevado de tabaco en el mundo, no solamente en un país, sino que en muchos países, ¿ya? Y acá dice, varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, regula quién puede comprar y consumir productos del tabaco y dónde se puede fumar. Pero a pesar de todo eso, aún así, el tabaquismo, este consumo habitual de tabaco, es o se mantiene en niveles bastante altos, a pesar de toda la información que hay. Yo no sé si ustedes saben, porque son jóvenes y a lo mejor no lo escucharon, pero hace muchos años atrás, no tanto en realidad,
hace unos 10 años atrás aproximadamente, 10, 15 años atrás de haber sido. Hubo una gran demanda en Estados Unidos contra las grandes compañías tabacaleras por las personas que estaban enfermas de cáncer de pulmón y otro tipo de enfermedades que se había demostrado que tenían una relación directa con el tabaco, una relación muy fuerte con el tabaco. Y fue una demanda masiva, masiva. Estoy hablando de miles, no sé si millones de personas, pero por lo menos miles de personas. Y esta demanda que se tiró hace varios años atrás, de forma masiva en Estados Unidos, la ganaron, la ganaron. Y eso significó que las compañías tabacaleras en su conjunto tuvieron que pagar indemnizaciones que fueron gigantescas, que fueron millonarias. Estamos hablando de 50.000, 60.000 millones de dólares. 50.000, 60.000 millones de dólares hacia estas personas que estaban enfermas. Y la pagaron, las pagaron. Ah, sí, bueno, hubo un juicio y todo, pero finalmente ya, sí, ya, de acuerdo. Y lo pagaron, y lo pagaron. Entonces, el poderío económico de estas empresas es gigantesco. Son capaces de pagar cantidades exorbitantes de dinero sin ningún problema, porque no significó ni la quiebra de esta empresa, nada de ese tipo. O sea, la pagaron y siguieron funcionando. Entonces, ojo, porque ahí hay un incentivo, lo que en el área de las leyes se llama un incentivo perverso, que es que cuando hay leyes que dicen, usted tiene que pagar una multa, y la persona tiene la capacidad, o una empresa tiene la capacidad de pagarla, y la paga, y sigue haciendo lo que hace. ¿Te fijas? Entonces, ojo, porque ahí eso significó una revisión de las leyes de Estados Unidos. No sé qué quedó al final de esa revisión, no sé si algo cambió o no, pero que indicó que estas compañías son tan poderosas que son capaces de pagar esta enorme suma de dinero y seguir funcionando. Entonces, ojo con ese tema, porque ahí eso en las leyes se llama incentivo perverso, que es cuando se aplica una multa, la persona o la empresa es capaz de pagar la multa y sigue haciendo lo que hace sin ningún problema, ¿ya? O sea, no, yo no tengo problema, lo pago y lo sigo haciendo, ¿ya? Y bueno, eso pasó hace 10, 15 años, ¿ya? O sea, y siguieron funcionando, y en Chile son esas mismas empresas las que funcionan, porque en Chile las empresas más importantes son básicamente empresas extranjeras. Hay empresas nacionales, pero también hay empresas extranjeras muy poderosas en relación al tabaco. ¿Alguna pregunta o consulta hasta acá? ¿O comentario? Profe, ¿usted sabe cuándo aproximadamente comenzaron a surgir como restricciones con respecto al tabaco, al cigarro y ese tipo de droga? Sí, en relación al tabaco empezaron ya hace un buen tiempo, digamos. Esto empezó como un proceso en realidad, que se empezó a gestar hace más o menos 30 años atrás, y paulatinamente se fueron incorporando informaciones, restricciones, más informaciones respecto al tabaco, hasta llegar a la situación actual en que, bueno, las cajetillas vienen con la información, incluso con fotos de personas que tienen enfermedades asociadas al tabaco. Y esto empezó más o menos 30 años atrás, y paulatinamente, así después de una tremenda lucha, porque no fue fácil, por parte de los organismos de salud, mundiales, nacionales, etcétera, se logró finalmente, por ejemplo, colocar esa figura en la cajetilla. O sea, eso no fue tampoco así que se lograra de la noche a la mañana. Fue un gran esfuerzo el que se logró, lo que dio lugar a eso. Y lo otro importante en relación a su comentario, pregunta, es que a pesar de que se logró eso, todavía falta. O sea, todavía falta en relación al consumo del tabaco, que es una de las drogas legales, que se sabe los profundos daños de salud que producen, y que están finalmente amparados en la legalidad, porque dicen, ya, sí, nosotros cumplimos con la legalidad, quieren que pongamos una foto, ya, ponemos una foto. Entonces, bueno, siempre está la discusión abierta en torno a estas drogas legales, como el tabaco o como el alcohol, que dejan el espacio para que puedan operar sin mayores problemas. ¿Algún otro comentario o pregunta? Profe, Dígame, Gerald.
¿Por qué el tema del tabaquismo y el alcohol, a pesar de ser tan peligroso, sigue siendo comercializado? Por los intereses económicos. O sea, no hay ninguna otra respuesta que le pueda dar. O sea, por los intereses económicos. O sea, por los intereses económicos y por grandes empresas que están posicionadas, o sea, muy bien posicionadas en el mundo empresarial, nacional e internacional. O sea, estos son grandes conglomerados, acabo de nombrar o de contar lo que hicieron en Estados Unidos. O sea, de hecho, mucha gente dijo, no, si se hace esto, si se paga esta indemnización de 50.000, 60.000 millones de dólares, estas empresas van a ir a la quiebra. No pasó nada de eso, nada, 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 nada. O sea, pagaron 50.000, 60.000 millones de dólares y no se fueron a la quiebra. No se fueron a la quiebra, siguen funcionando y siguen ganando mucho dinero. O sea, no hay más respuesta que la importancia económica que tienen estas empresas. No hay una respuesta fuera de ese ámbito. Porque efectivamente la cantidad de publicaciones que hay en torno al tabaquismo y en torno al tabaco, perdón, y en torno al alcohol es gigantesca. Es gigantesca, o sea, se podrían construir varias bibliotecas con la cantidad de documentación que hay respecto al impacto del tabaco en todos los ámbitos, en diferentes ámbitos de la salud, y lo mismo en relación al alcohol. O sea, se podrían llenar varias bibliotecas con las cantidades de publicaciones, trabajos, informes que hay al respecto. O sea, no es en ningún caso por falta de documentación científica. O sea, hay una cantidad de información que está disponible para todas las personas. O sea, que está ahí. O sea, tampoco es como descubrir algo nuevo, no. O sea, ni en relación a los problemas pulmonales, ni los problemas sociales, nada de eso. Muy rápidamente, o sea, te podría mencionar cosas muy rápidas. O sea, por ejemplo, se sabe que el tabaquismo tiene que ver fuertemente con el consumo indirecto de tabaco por parte de los niños. Porque si hay un papá o una mamá que consumen tabaco en la casa, se sabe, uno, que el resto de los miembros de esa familia van a ser fumadores indirectos, pero van a ser fumadores. Ojo, se utiliza la palabra fumadores. Están los fumadores directos y los fumadores indirectos. Y con todas las consecuencias que eso trae. Que eso trae. Pero además está un efecto psicológico y social, si usted quiere, que es que se sabe también que los hijos de fumadores tienen mucha mayor tendencia a ser fumadores también. O sea, el niño que ve a su mamá o su papá fumando, lo más probable es que en el futuro fume también. ¿Ya? Ahora, eso se amplía, si son más hijos, más todavía. Y lo mismo en relación al alcohol. O sea, además de todos los temas o problemas que puede provocar el alcohol, se sabe que el hijo o la hija de un padre o madre que consume regularmente alcohol, lo más probable es que va a ser también un consumidor de alcohol. ¿Ya? O sea, estamos repitiendo los ciclos. Aquí estamos repitiendo los ciclos. De alguna manera se repiten. O sea, y aquí tampoco estoy inventando nada nuevo. O sea, los estudios está muy demostrado. O sea, puedo ser más fuerte todavía en relación al tipo de estudios que hay. Los hijos de padres suicidas, lo más probable es que tengan un riesgo o una probabilidad muy alta de tener suicidio en su futuro también. O sea, aquí hay un tema de repetición. Y aquí incluso podemos meternos, porque estamos conversando entre biólogos, en un tema biológico. En biología, nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos. Y junto con el grupo de las aves, los mamíferos y las aves, básicamente nuestro aprendizaje está dado por la imitación. Nosotros imitamos, somos mamíferos. No podemos desconocer nuestra naturaleza biológica, más allá que seamos seres humanos y muchas otras cosas más que queramos conversar, pero nuestra naturaleza biológica es aprender por imitación. Así es, y eso no ocurre en todos los grupos de vertebrados. O sea, en los peces no ocurre eso, o ocurre en mucho menor medida, lo mismo en los anfibios y los reptiles. O sea, en los peces, anfibios y reptiles esto se ocurre en una muy baja medida, pero en lo que son mamíferos y lo que son aves, el proceso central de aprendizaje o los procesos centrales de aprendizaje son a través de la imitación. Y si eso lo llevamos al mundo humano,
ahí tenemos la respuesta a muchas cosas. O sea, hay muchas respuestas que se pueden extrapolar desde los mamíferos hacia los seres humanos. Entonces, esta imitación que hay de conductas de consumo de tabaco, consumo de alcohol, o podríamos llevarlo también a otras drogas, o sea, podríamos iterar el ejemplo en relación al consumo de otras drogas también. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Evidencia hay de sobra. Hay de eso, y ojo, no es en un solo aspecto del tabaco o en un solo aspecto del alcohol, o sea, efectos biológicos, efectos sociales, efectos psicológicos, o sea, hay efectos, en el caso del alcohol, efectos embriológicos, efectos teratogénicos del alcohol. O sea, hay una cantidad de publicaciones gigantescas. Ahí están. O sea, muy buenos trabajos, consolidados, bien hechos, y ahí está. O sea, a esta altura ya no se puede decir que es por falta de información. Ni, no, es que está en duda, no. El alcohol y el tabaco, yo les diría, obviamente nunca está agotada la investigación, siempre uno puede seguir investigando, eso está claro. Pero les digo que hay una cantidad más que suficiente de información en relación a los temas de salud. Pero aquí hay un tema económico. En Chile, no sé si se han dado cuenta, pero el tema del alcohol no se habla. Y eso en algún momento se los mencioné tangencialmente. O sea, el tabaco y el alcohol como que no se hablan en este país, en particular del alcohol. El tabaco se habla un poquito, pero el alcohol no se habla. Y prendemos la televisión, decomiso de droga, no sé, de pasta base o cocaína. Yo no estoy diciendo que esté bien que se consuman esa droga, no estoy diciendo eso. Pero nunca vemos eso en relación al alcohol y el tabaco. O sea, veo las noticias, se decomisó droga tanto. Si lo llevamos esto a números, el impacto social que tiene el tabaco y el alcohol es gigantesco, es enorme, enorme. El consumo de tabaco y el consumo de alcohol en nuestra sociedad, o sea, estamos hablando de diferencias que son de varias cifras significativas. O sea, ustedes me pueden poner todo el daño que provoca el alcohol acá arriba, el alcohol y el tabaco, y sumen todas las otras drogas que ustedes quieran, súmenlas todas, y no van a ser ni el 1% de lo que provoca el alcohol y el tabaco, ni el 1%, ni cerca, ni cerca. Y eso ustedes lo pueden ver con números, o sea, podemos revisar publicaciones, todo eso. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con otros tipos de intereses económicos en este caso. La industria del alcohol y la industria del tabaco son industrias poderosas que tienen sus intereses muy bien asentados, ¿ya? Y aparentemente no se conversan de esos temas, o no se habla mucho de esos temas, ¿ya? Lo cual obviamente debería hacerse. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta en todos estos temas. Ya, voy a abrir la siguiente clase entonces. ¿Pueden ver en su pantalla que dice clase 3 de Biología Humana y Salud o no? Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito con estos temas y vamos a entrar a un tema que en realidad me interesa que lo conozcan, no necesariamente hay que aprendérselos todos porque es bastante larga, pero sí me interesa que la conozcan y que sepan que existe. Y acá tampoco está absolutamente desarrollada, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. La última versión que hay en torno a esto es desde el 2010, por eso dice versión 2010, pero permanentemente esto se está revisando y cada cierto tiempo sale una nueva versión de esta Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Por qué es importante esta clasificación de enfermedades? Porque nos permite, de alguna manera, ordenarnos y hablar un lenguaje común, que es lo que yo les decía un poco la otra vez en relación a lo que es la causa de función de una persona.
es importante que nos pongamos de acuerdo en la causa de defunción, porque así podemos conversar de un país a otro y comparar cifras o valores. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de enfermedades y es importante que los países la utilicen simplemente para hablar un lenguaje común, ¿ya? Si no se utiliza esta clasificación, si los países no la emplean, ya se complica mucho el tema porque no estamos hablando lo mismo. Entonces, lo que estén hablando, no sé, en Colombia, o lo que estén hablando en Estados Unidos, o lo que estén hablando en otra parte, no va a ser lo mismo que lo que estamos hablando acá, simplemente porque la clasificación de enfermedades no es la misma. Entonces, cuando hablemos en un país como Chile de enfermedades, por ejemplo, vasculares, por ejemplo, cardiovasculares, tenemos que emplear el lenguaje común, la clasificación que emplea la OMS, para poder compararla con otros países. O si no, de partida, no tenemos esta posibilidad de poder comparar. Ahora, afortunadamente, todos los países tienden a emplearla. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero por lo menos está a la disposición a emplearla, ¿ya? Entonces, aquí esta clasificación, yo les decía, es una clasificación larga. Por ejemplo, están infecciones y enfermedades parasitarias, neoplasmas, enfermedades de la sangre, enfermedades endocrinas, desórdenes conductuales y mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades de los ojos, enfermedades del oído y zona mastoidea, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, enfermedades del sistema musculoesquelético y tejido conectivo, enfermedades genitourinarias del sistema genitourinario, enfermedades del embarazo. Por ejemplo, hace una clasificación que tiene que ver con enfermedades del embarazo, de los recién nacidos y del puerperio, enfermedades del periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformaciones y anormalidades congénitas. Y también la Organización Mundial de la Salud habla de síntomas, signos y hallazgos clínicos no clasificados. Es decir, siempre la Organización Mundial de la Salud está abierta a que existan nuevas enfermedades que no estén catalogadas o clasificadas, ¿ya? Cada una de estas enfermedades, ¿no?, que está aquí, que acabo de nombrar, tiene un código y a su vez se va clasificando en subcódigos, de tal manera que le colocan un código y un subcódigo para saber a qué área pertenece. Y también, por ejemplo, otra clasificación que tiene la OMS, daños, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa, ¿ya? O sea, también se abre a ese tipo de razones. Pero la clasificación de la OMS no es la única clasificación posible, es la que más se usa y debería ser respetada por la mayoría de los países. En particular, por ejemplo, en los certificados de defunción es muy importante que se use. También se podrían clasificar de otra forma, como enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles. También podríamos clasificarlos de otra forma, como podrían ser enfermedades crónicas y enfermedades no crónicas, ¿ya? Enfermedades crónicas o de largo plazo, de largo aliento, y enfermedades no crónicas que no cumplan con eso. También la Organización Mundial de la Salud construye un conjunto de clasificaciones que tienen que ver con enfermedades de notificación obligatoria, ¿ya? Y eso es válido para Chile y todos los países que sean parte de la Organización Mundial de la Salud, fundamentalmente para poder tener una vigilancia epidemiológica de estos temas, ¿ya? En particular le importa mucho lo que son las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? De cualquier tipo, por la posibilidad que atraviesen fronteras y lleguen hacia otros países. Esto cobra particular importancia hoy día dentro también del contexto de la pandemia. Y por lo menos tenemos 3 clasificaciones que son las que se aplican acá en Chile, por lo menos 3, esto se podría ampliar eventualmente, pero por lo menos 3 clasificaciones que se usan por parte de la OMS y del MinSal chileno. Las de notificación inmediata, o sea, una enfermedad que se produce y yo tengo que inmediatamente mandar un correo o un llamado telefónico, lo que es el sistema que se use, para notificarla. Enfermedades de notificación diaria que la puedo detectar y al final del día o en algún momento del día yo dar su aviso. Y enfermedades de notificación semanal, o sea, hay enfermedades que yo puedo esperar toda la semana para dar el aviso de cuántos pacientes se tienen.
¿ya? Evidentemente, dentro del punto de vista de las que pueden tener mayor connotación de gravedad o ser eventualmente mortales, están estas enfermedades de notificación inmediata, ¿ya? Hay pocas enfermedades que están dentro de este grupo. Una de ellas, por nombrar solamente un ejemplo, es la del virus del ébola, que se produce en África, ¿ya? Que hasta el momento ha estado circunscrita a países africanos, pero que eventualmente podría salir de África a América Latina u otra parte. Pero, por ejemplo, el virus del ébola es una enfermedad de notificación inmediata por la gravedad que reviste y su alto grado de mortalidad, ¿ya? Ese es un ejemplo. Y dentro de las enfermedades crónicas, Chile, al igual que muchos otros países, está creciendo o está aumentando cada vez más la cantidad de personas que tienen algún tipo o tipos de enfermedades crónicas. Y dice ahí son enfermedades de larga duración y en general de progresión lenta, ¿ya? Pero fundamentalmente lo primero, o sea, son enfermedades de larga duración, que duran años, muchos años o varios años, y son enfermedades crónicas. Ahora hay que tener cuidado, porque también hay muchas enfermedades que inicialmente no son crónicas, pero por los avances tecnológicos, los avances científicos, se transforman o se van transformando eventualmente en crónicas. Y eso también depende de cada país, porque no todos los países tienen los mismos medios científicos y tecnológicos, las capacidades económicas para poder implementarlos. Y un ejemplo de una enfermedad que se está transformando en crónica en Chile es el VIH, ¿ya? El SIDA, ¿no? El VIH, el virus, el SIDA. ¿Y por qué? Porque hoy en día está teniendo bastante buen resultado lo que es la triterapia, que es un cóctel de 3 drogas que se le dan a los pacientes diariamente. Y este avance importante que se ha logrado, obviamente que depende de poder darle a todos los pacientes esta triterapia, ha significado que muchos de estos pacientes que antiguamente tenían un pésimo pronóstico, hoy en día viven años, décadas. O sea, ya hay pacientes que llevan décadas con la triterapia, ya no se puede hablar de algunos años, sino que décadas con la triterapia, y se han mantenido en muy buenas condiciones de salud. O sea, la enfermedad se transformó para ellos, para los que están recibiendo esta triterapia, en una condición crónica. Se fija como una enfermedad puede transformarse de ser una enfermedad, infectocontagiosa, como puede ser el VIH, de transmisión sobre todo sexual, a pasar a ser una enfermedad de tipo crónica, dependiendo obviamente que estén dándole la triterapia, ¿ya? Y otro gran grupo que llama la atención de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial es o son las enfermedades cardiovasculares. Ahí dice cardiovasculares. Ahí tenemos que hacer una corrección arriba ahí en el título y quitarle la parte cardio, ahí cardio, y dejémoslo como las enfermedades de tipo vasculares. Vasculares. ¿Por qué? Porque hoy en día ha cobrado mucha importancia enfermedades vasculares, no necesariamente cardiovasculares, que pueden ser, por ejemplo, problemas vasculares periféricos o enfermedades cerebrovasculares, que también tienen su origen en problemas vasculares y también significan una tasa de mortalidad o de incapacidad muy importante para los pacientes que la sufren, ¿ya? Entonces, las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos cardíacos o de los vasos sanguíneos. Entre ellos tenemos las cardiopatías coronarias, ataques cardíacos, enfermedades cerebrovasculares, apoplejías, el aumento de la tensión arterial, la hipertensión, las vasculopatías periféricas, ¿ya? ¿Quién me puede dar un ejemplo de una vasculopatía periférica? ¿Cuál podría ser? Ahí estarían las varices, ¿o no? Muy bien, excelente, excelente. ¿Quién dijo eso? Constanza Hernández. Ya, muy bien, Constanza. Un ejemplo de una vasculopatía periférica serían las varices, ¿ya? Las varices, que típicamente uno puede visualizar, por ejemplo, pueden aparecer en cualquier parte, pero podemos visualizarla en la zona de las piernas, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de una vasculopatía periférica.
que dependiendo de su grado de avance o de gravedad, pueden tener un tratamiento con pastillas o con otro tipo de terapias, o incluso eventualmente un tratamiento quirúrgico, ser operada, dependiendo de la gravedad que tenga. Cardiopatías de tipo reumáticas. Fíjense que también hay un tipo de enfermedad, cardiopatías reumáticas. Y dentro de las cardiopatías reumáticas, por ejemplo, está la fiebre reumática, ¿ya? La fiebre reumática, que es un tipo de problema reumático cardiológico, ¿ya? También están las cardiopatías congénitas. Hay muchas cardiopatías. Ojo, ahora con las cardiopatías congénitas, la gente nace con esto, pero lo que les iba a decir es que, ojo, hoy en día con el COVID, lo que se ha descubierto mucho son cardiopatías congénitas. O sea, no necesariamente eran enfermedades típicas cardíacas, sino que se han descubierto mucho, han aumentado mucho el descubrimiento de cardiopatías congénitas. O sea, gente que ha ido a dar al hospital porque tenía una cardiopatía congénita que nunca fue pesquisada, que nunca fue detectada y que finalmente se detecta. Y la insuficiencia cardíaca también están ahí dentro de este grupo. Y acá hay un cuadro de cómo ha ido avanzando en el tiempo el tema de los problemas de la mortalidad intrahospitalaria por infarto al miocardio. En este caso son valores de Estados Unidos, pero perfectamente acá hay valores que son bastante similares o bastante parecidos a estos que están en este cuadro. Y cómo ha ido aumentando a través de los años este tema, pero también cómo ha ido, cómo aumenta en la medida que avanzamos en edad. Fíjense que aquí, en la medida que avanzamos en edad, se hace mayor el problema. Y lo otro interesante que tiene esto es que este tipo de gráficas ustedes las van a ver habitualmente asociadas a muchas enfermedades. Aprovecho de conversar de esta gráfica. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades de las cuales vamos a conversar o que podemos conversar, una gran cantidad, la mayoría de ellas, se asocia a la edad. ¿Qué significa eso? Que el principal factor de riesgo para muchas enfermedades es la edad. O sea, a mayor edad, mayor riesgo de tener la enfermedad, independientemente de otras condicionantes que también existen. No estoy diciendo que no existan, pero a mayor edad, mayor riesgo de tener esa determinada enfermedad, ¿ya? Y esto es muy importante también, ¿ya? Y eso también se ve aquí con el tema de las cardiopatías. Aquí vemos que en el grupo de los 85 años, ahí está muy alto estos valores, el grupo de los 85 años, pero también vemos que si vemos en relación a los años, que en relación a los años ha ido aumentando con el conjunto de los años. Acuérdense, lo otro que habíamos conversado, que de que me coloquen por favor una vez presente en el chat, una vez, todo este rato, me coloquen presente para después trasladar el tema de la asistencia a la planilla de la plataforma, ¿ya? Así que acuérdenme por favor de colocar presente. Entonces, las principales causas de enfermedades vasculares son consumo de tabaco, falta de actividad física y una alimentación poco saludable. O sea, fíjense que más allá del elemento que yo les dije de la edad, porque si no lo podemos cambiar, la edad es la edad nomás, hasta el momento, ya veremos en el futuro, pero por el momento no podemos cambiar eso. Están ahí tres causas importantes en relación a las enfermedades vasculares: consumo de tabaco, falta de actividad física y alimentación poco saludable. ¿Qué observación me pueden hacer en torno a esas tres causas de enfermedad vascular que plantea la OMS? ¿Qué comentario u observación me pueden hacer en torno a esas tres causas que están ahí? Observación. Profe.
Dígame, dígame. No sé si es que estaré bien, pero creo que una de las causas también de enfermedades cardiovasculares sería Sí, sí. la exposición frecuente a factores de estrés. Perfecto, perfecto. Ojo, no, absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Gerald. Estas no son las únicas causas que plantea la OMS. Son o están dentro del grupo de los factores de riesgo más importantes. ¿Ya? Tampoco son las únicas causas. Muy importante lo que dice Gerald, también están los elementos de estrés. También están ahí. ¿Qué otro comentario me pueden hacer en torno a esas causas de enfermedad vascular que están ahí anotadas? El comentario general que podríamos hacer en torno a esas tres causas que están ahí es que las tres son perfectamente abordables o evitables, o manejables, o educables. Ahí podemos ponerle varios nombres posibles. Porque centrémonos en lo que hacen ustedes. Educación. Perfectamente se puede educar respecto al tabaco, falta de actividad física y alimentación poco saludable. En torno a esas tres son absolutamente educables las personas en torno a esos temas. También son manejables por parte de políticas que se pueden establecer también por parte del Ministerio de Salud u otros ministerios. Y aquí nos topamos también con otra de las grandes problemas que menciona la OMS, como grandes problemas de salud que hay en el mundo en estos momentos, que es la diabetes. Y aquí vamos a precisar algunas ideas y algunas cosas. La primera es que la enfermedad que nosotros conocemos, estrictamente hablando, se llama diabetes mellitus. ¿Ya? Diabetes mellitus. Es incorrecto técnicamente hablando hablar solamente de diabetes, sino que diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque existen otros tipos de diabetes, ¿ya? Otro tipo de diabetes. Entonces ahí está la diabetes mellitus. Y ahí dice, no es una entidad única, sino un grupo de trastornos metabólicos que comportan una característica subyacente común, que es la hiperglucemia. Ojo, la palabra correcta es hiperglucemia porque estamos hablando de glucosa, no es hiper o hipoglicemia porque no estamos hablando de glicosa. La palabra es glucosa. Por lo tanto, la palabra correcta que emplean en los principales textos del área es hiperglucemia. ¿Ya? En general, la palabra hiperglicemia viene por una mala traducción. Ahora, cuando hablamos de hiperglucemia, significa que la concentración de glucosa en nuestra sangre está elevada. De eso estamos hablando, respecto a los parámetros normales de glucosa. Ahora, diabetes mellitus. ¿Con qué tiene que ver la palabra mellitus? Mellitus viene de melífera, ¿ya? Tiene que ver con el nombre de la abeja, ¿ya? Mellitus viene de melífera, que son las productoras de la miel. O sea, mellitus tiene que ver de alguna manera con dulce o dulzor, ¿ya? Y los principales tipos de diabetes mellitus que hay en Chile y en el mundo también son la diabetes mellitus de tipo 2, la diabetes mellitus de tipo 1 y la diabetes mellitus de tipo gestacional. Esos son los tres principales tipos de diabetes mellitus que tenemos en Chile y en el mundo. Constituyendo la diabetes mellitus de tipo 2, el 90% de todas las mellitus que hay en Chile y de todas las diabetes mellitus que hay a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que conversar? Pero muy importante este tema acá en Chile, porque la diabetes mellitus en estos momentos se ha transformado en una epidemia. Mira qué interesante el concepto. Podemos aplicar la palabra epidemia también a enfermedades que no son infectocontagiosas. Y la Organización Mundial de la Salud habla de una epidemia a nivel mundial de diabetes mellitus. Y en Chile tenemos que este número cada vez sigue aumentando de manera muy peligrosa. Hasta hace 2-3 años atrás, en Chile habían aproximadamente 2 millones de diabéticos en nuestra población. O sea, estamos hablando más o menos 12%, 13% de ese orden, del total de la población. Estamos hablando de un número muy alto. Y este fenómeno se replica a nivel mundial y
el 2005 eran 140 millones, pero hoy día estamos hablando de números mucho más altos, por eso está hablando la Organización Mundial de la Salud de una epidemia, porque esto está así, increciendo. Y cómo podemos pesquisar, cómo podemos diagnosticar la diabetes mellitus. Hay 4 formas básicas de pesquisar una diabetes mellitus, ¿ya? Son 4 metodologías o técnicas independientes. Entonces, hay que revisar cómo se produce cada una de las pesquisas en relación a cada una de las técnicas y no mezclarlas entre ellas. No hay que mezclarlas, porque de otra manera uno se confunde con los valores o con los números. Vamos a revisar. La primera forma en Chile, y probablemente una de las más extendidas también, es cuando el nivel de glucosa al azar. ¿Qué significa al azar? El nivel de glucosa ahí habla de concentración de glucosa en la sangre al azar. Es igual o sobre los 200 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, con signos y síntomas característicos. Veamos de qué se trata esto. Al azar significa tal cual lo dice eso. Yo le tomo una muestra de sangre en cualquier momento del día a una persona. A las 12 de la noche, en la mañana, en la tarde, después de haber comido, después de haber fumado, después de haberse comido un asado, etcétera, como ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Si tiene sobre 200 miligramos por decilitro, tenemos entonces que la persona tiene diabetes mellitus. Ojo, aquí estamos utilizando unidades que hay que acordarse igual de ellas. Miligramos. Normalmente los glucómetros que se usan, que los venden acá en las farmacias, están también en miligramos de glucosa. Ahora ahí dice decilitro. ¿Cuánto es un decilitro? Son 100 ml de sangre. O sea, ¿cuántos miligramos de glucosa hay en 100 ml de sangre? Esta, que durante muchos años fue una de las más usadas, dice ahí, dice nivel, pero es concentración de glucosa en sangre venosa normalmente, en ayunas, o sea, uno llega en ayunas al centro médico o al hospital, donde sea, y le toman o les traen sangre, típicamente sangre venosa, sangre de la vena, le hacen una punción y le sacan sangre venosa. Si está sobre los 100, hay que cambiar ese valor. ¿Ven? Acabo de darme cuenta. Estos valores están cambiando, ¿eh? Estos valores hay que estarlos revisando todo el tiempo, porque cada cierto tiempo se cambian. Justamente aquí está el valor antiguo, que había como hace 10 o 12 años atrás, 129. Hoy en día ese valor, que ahí está en amarillo, sí, seguramente por eso lo marqué en amarillo, ese valor hoy día es de 126. Ese valor cambió. O sea, si a una persona le toman una muestra de sangre y su concentración de glucosa es o está sobre los 126 miligramos por decilitro, entonces esa persona tiene diabetes. Esa persona en ayunas, condiciones de ayunas, y en la mañana, temprano, ¿ya? Después, tercera forma de determinar esto, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿ya? Aquí, esta es una prueba que históricamente se la tomaba sobre todo a las embarazadas. No sé a quién se le ocurrió tomarlo de esta forma a la embarazada, a alguien se le ocurrió, pero se ha visto con el tiempo que no es muy apropiado, porque justamente como la persona está embarazada, provoca ciertas molestias, provoca en algunos casos náuseas, derechamente vómito, etc. Y trastornos que no debiesen ser ocasionados a la embarazada que ya tiene trastornos de por sí, ¿ya? O puede tener trastornos de por sí. Bueno, esta prueba de tolerancia a la glucosa, lo que hace es lo siguiente: la persona tiene que llegar en ayunas y se le da una cantidad de glucosa que está estandarizada. Esa cantidad de glucosa que está estandarizada que se le da está disuelta aproximadamente en 200 ml de algún líquido, puede ser agua, en algunos casos ya lo entregan en forma de un jugo, pero son más o menos 200 ml de agua. ¿Y cuánta glucosa se tiene que disolver? 75 gramos de glucosa. Esa es la estandarización. O sea, se tienen que dar 75 gramos de glucosa disueltos, puede ser agua,
o en una preparación comercial que ya viene lista. Hoy en día hay preparaciones comerciales que traen esa concentración de glucosa lista, pero si no se tiene, se disuelven los 75 gramos de glucosa en 200 ml de agua, ¿ya? Esa es la cantidad que se da. ¿Cuál es el procedimiento? Antes de darle esta glucosa, a la persona se le toma una muestra de sangre y se ve cuál es su concentración de glucosa en sangre en ayunas. Después se le da, inmediatamente después de tomarle la muestra de sangre, se le da esta muestra y después de ahí se va tomando cada una hora, se funciona y cada una hora se saca una muestra de sangre y se va viendo la concentración de glucosa que tiene la persona. Si a las 2 horas de haberle dado este trago, esta concentración alta de glucosa de 75 gramos en 200 ml, la persona tiene sobre los 200 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, entonces decimos que la persona tiene diabetes mellitus. Pregunta, ¿alguien de acá del curso se ha tomado la prueba de tolerancia a la glucosa? Yo, profe. A ver, parece, dijeron 2 personas me parece, ¿o no? Sí. Catherine, cuénteme. ¿Se refiere a esa botellita como con un líquido transparente? Claro, hoy día, por eso les decía, antiguamente esto se preparaba, todavía se puede preparar o se lo pueden hacer en los hospitales, pero muchos hospitales compran una botellita que ya viene listo, incluso viene con sabor. Viene con un sabor que usted se lo toma y viene con algún sabor. No sé si al que usted le dieron tenía algún sabor. Sí, dulce, muy ¿Sabor a malo. qué tenía el suyo? ¿Ah? O sea, era solo dulce, como que le hubieran echado un kilo de azúcar, así muy malo. Ah, ya, pero no tenía un sabor, por ejemplo, a frutilla o algún... No, Ya, no tenía. ya, pero usted se lo tomó. ¿Y por qué se lo tomó Sí. esta prueba? Cuénteme, Catherine. Me lo tomé porque me empecé a hacer un chequeo médico y me hicieron esta prueba Ya, para hacer como una comparación y ver qué tal estaba. ya, ya. ¿Y cómo salió usted de la prueba? ¿Cómo le fue? Súper, o sea, sí, yo soy, según el doctor, soy una persona muy sana, solo era intolerante a la lactosa. Ya, perfecto. Gracias, Catherine. Por ahí había otra persona que se la había tomado y que estaba hablando Yo, por ahí. profe, ¿Quién dijo yo por ahí? Valentina. Ah, ya, Valentina. Cuénteme, Valentina. El mío tenía sabor a naranja, profe, súper malo el jugo. Ya, ya, Y a mí perfecto. me lo hicieron el examen porque uno, genéticamente, o sea, mi mamá es diabética, mi abuela es diabética por parte de papá y parte de mamá. ¿Ya? Así que para descartar, por parte que igual me lo hicieron porque me empezaron a salir unas manchitas raras en mi piel y pensaban que era resistencia a la insulina. Ya. Y me hicieron el examen y no tenía nada, ¿Sí? pero el tema que era un principio de psoriasis solamente, pero no era el tema de la glicemia. Me salió súper el examen. Ya, o sea, le salió bien, le salió bien. Sí, ¿Estás por profe, ahí o no? todo salió Ya, súper. ya. Y me decías que en el caso de usted le dieron un sabor a naranja, me parece que dijiste. Sí, es como el jarabe de las bebidas, así es como un concentrado, súper malo. Ya, perfecto. Ya, bueno, ahí tenemos otro caso de una compañera que nos cuenta que a ella le dieron el preparado comercial que viene con sabores. En el caso de ella venía con sabor a naranja. ¿Alguien más se ha tomado esta prueba de tolerancia a la glucosa o no? ¿Alguien más se lo ha tomado? Aquí estoy viendo el chat. Por favor, díganme cuando salgan cosas en el chat, porque no siempre lo estoy revisando. Y me dice acá Valeria Campuzano. Valeria Campuzano me dice, yo, pero no tengo micrófono para hablarle. El juguito es muy malo, me dice. A Fanta, sabor a Fanta, me dice acá Valeria. ¿Y cómo te salió el resultado, Valeria, finalmente? ¿Te salió bueno, malo, en relación a tu glucosa?
¿Te encontraron diabetes, resistencia a la insulina? ¿Te encontraron alguna condición? Valeria Campuzano. Estoy mirando el chat. Tuvo 2 diagnósticos, aquí nos cuenta Valeria. Tuvo 2 diagnósticos ya. ¿Y qué decían los diagnósticos? Uno del laboratorio de la universidad, ya, perfecto. Y la diagnosticaron con diabetes, ya. ¿Y el otro diagnóstico que decía? Dice, me dejaron con régimen y metformina. Ya, metformina. Perfecto. Ya, y después su mamá la llevó al médico particular, dice acá Valentina. ¿Cómo, profe? Valeria, no, perdón. Estaba leyendo lo que dice Valeria, no Valentina, perdón. Después le llevaron al médico particular y le dijeron que es resistencia a la insulina, pero me pidieron más exámenes y justo llegó la pandemia y no fui más. Tuvo un final trágico ahí y su seguimiento estaba bastante bueno, hasta ahí. ¿Ya? Claro. Sí, eso es bien interesante, lo que está planteando la compañera Valeria. ¿Por qué? ¿Por qué interesante? El área de la salud es como cualquier otra área humana. Como cualquier otra área humana, como cualquier otra área de la actividad humana. Y hay errores, hay fallas, hay protocolos mal hechos, etc. Por lo tanto, frente a un diagnóstico como el que le hicieron, en este caso a Valeria, inicialmente, siempre uno debería hacerse varios exámenes. Y esto no es de porfiado, esto no es de porfiado. Es simplemente porque los exámenes nunca, no existe ninguno que sea 100% confiable. Ninguno. Siempre hay porcentajes de validez de cada uno de estos exámenes. De hecho, cuando te encuentran muchas enfermedades, se hace eso. O sea, no estoy diciendo tampoco nada nuevo. O sea, si encuentras que tú tienes una enfermedad, después te toman varios exámenes para ver si tú tienes efectivamente esa enfermedad. Uno o varios, ¿ya? Lo mismo acá en el caso de la diabetes, y es interesante el caso que menciona Valeria, la compañera Valeria, porque puede ocurrir, y eso no es nada raro, que un resultado le diga una cosa y después otro resultado le diga otra cosa. Y aquí es justamente lo que pasó. No es raro que a mucha gente le digan que tiene diabetes y en realidad no tiene diabetes. Estos son exámenes que tienen que tomarse de manera rigurosa, con cuidado, en ciertas condiciones. De hecho, después vamos a conversar, si hubiéramos tenido un semestre regular, hubiéramos conversado más en detalle esto, pero podemos conversar algunas cosas generales de esto. Y uno de los aspectos generales, por ejemplo, es que muchas veces ocurre algo tan simple, como que el primer examen que te toman es un examen de una muestra acá en el dedo. Y a veces te toman la muestra en el dedo para ver con el glucómetro cómo estás con el tema de la concentración de glucosa. Y ni siquiera te lavan las manos antes de que te tomen la muestra de sangre del dedo, que te hagan la punción en el dedo para que sacarte la gotita de sangre. Y se los digo porque a mí me pasó. Entonces, algo tan simple como lavarse las manos, yo vengo de la calle, llego a un consultorio, me voy a tomar un examen, se tiene que hacer. O sea, yo podría tener en la mano una cantidad de basura, de mugre, de cosas, y por un simple mal aseo, porque no se hizo el aseo, se producen a veces malos diagnósticos. O sea, este es un ejemplo muy chico, muy chico. Hay muchas razones por las cuales un examen podría fallar. Pero, ¿qué es lo que en general se recomienda? Esto es una recomendación que sale en la literatura. Si a uno le dicen algo, chequearlo por lo menos varias veces. Y esto ocurre también en el caso de la diabetes mellitus. O sea, si un valor me dice algo, bueno, me tomo otro examen y si ahí da más o menos lo mismo, bueno,
podría ser, pero para estar más seguro me tomo unos 3 con cierto espacio entre cada uno de los exámenes, de tal manera que sean de tiempos distintos y sean más representativos, ¿ya? Entonces, eso es importante en relación sobre todo al caso que estaba hablando aquí la compañera Valeria, ¿ya? Entonces, esta prueba de tolerancia a la glucosa, otro elemento importante es que la literatura describe que es una prueba muy poderosa en términos de la información que se podría sacar de ella. Pero, lamentablemente en Chile y en la mayoría de los laboratorios, se toma solamente la muestra cuando uno llega y después la muestra a las 2 horas. Siendo que el examen en realidad, ¿en qué consiste? Se toma la primera muestra en el tiempo 0, en ayuna, después 1 hora después, 2 horas después y hasta 3 horas después. ¿Por qué? Porque uno obtiene una curva y hay informaciones muy importantes que se podría extraer de esa curva. Bueno, no se hace básicamente por motivo económico, pero debería hacerse así, debería aprovecharse. Si ya te dieron esta solución que no es nada agradable, como mencionaron nuestras compañeras las compañeras que tuvieron esta prueba, debería aprovecharse, si ya te dieron eso, de aprovechar bien la prueba, ¿ya? Entonces, si a las 2 horas tiene sobre los 200 miligramos por decilitro, entonces la persona tiene diabetes mellitus. Y hay una cuarta prueba que no está aquí anotada, pero se la voy a describir, que es la más moderna y probablemente una de las más recomendadas, sobre todo en relación a lo que comentaba Valeria hace un momento, y que es la prueba de la hemoglobina glucosilada. Y la prueba de la hemoglobina glucosilada es una muestra de sangre que se toma, normalmente es muestra de sangre venosa, y tiene varias ventajas o varias cosas buenas en relación a estas otras 3 pruebas, que son las que históricamente se han usado. Primero, esta prueba de la hemoglobina glucosilada se puede extraer sangre en cualquier momento del día, a cualquier hora, con o sin alimento. O sea, eso no la altera. Eso ya es una primera cosa importante. No es alterada por nada de eso. O sea, yo podría ir al laboratorio a las 6 de la tarde a tomármela y es válida como la que me puedo tomar a las 9 de la mañana. Lo otro importante es que prácticamente no se alteran sus valores, como sí ocurre con todas estas otras pruebas que hemos visto, por una serie de condicionantes de la vida de la persona que se va a tomar esta muestra. Por ejemplo, que la persona esté tomando algún tipo de fármaco, que podría alterar el resultado, que la persona haya tomado, por ejemplo, algún tipo de droga, que también podría alterar el resultado, que la persona haya comido en exceso, mucho. Supongamos que la persona va a tomárselo en ayunas, pero estuvo en un asado hasta las 2 de la mañana, por ejemplo, una posibilidad, ¿ya? O sea, hay muchas situaciones en las cuales eventualmente el resultado se podría alterar. En cambio, la prueba de la hemoglobina glucosilada, que se toma del brazo, que se toma una sola vez, es una prueba que no sufre mayores variaciones, a pesar de todos estos aspectos que estoy mencionando. Y uno de los aspectos más importantes, sin duda, en relación a la hemoglobina glucosilada, es que la hemoglobina glucosilada, el resultado que a mí me entrega, representa un promedio de los últimos 2 o 3 meses. Es decir, el resultado que a mí me están entregando es un promedio de los últimos 2 o 3 meses de mi vida, lo que lo hace mucho más poderoso y potente que cualquiera de estas otras pruebas que estamos conversando. Porque tenemos qué pasó en mi vida los últimos 2 o 3 meses. O sea, cómo está el promedio de los últimos 2 o 3 meses. ¿Ya? Y eso lo hace mucho más representativo. Estas 3 pruebas que hablamos hasta el momento, en relación a la detección de la diabetes, son fotografías de un momento. O sea, ¿cómo estabas tú ese día, a esa hora, en ese momento? Pero no son muy representativos del largo plazo o de un periodo más largo. Por lo tanto, ahí entramos al tema de la representatividad de la muestra. La hemoglobina glucosilada se mide en porcentaje. Si uno tiene sobre un 6,5% de esta hemoglobina glucosilada, sobre el 6,5%, yo tengo diabetes mellitus. ¿Ya? Debajo del 6,5%, tenemos que la persona no tiene diabetes mellitus. ¿Y en qué se basa la prueba? En la capacidad de unión que tienen las proteínas con la glucosa. O sea, a la glucosa le gusta mucho unirse con las proteínas, en particular con las proteínas sanguíneas. Y este era un tema que se había descubierto desde hace mucho tiempo. O sea,
las proteínas les gusta unirse con la glucosa y se unen a la glucosa en función de la concentración de glucosa que hay en la sangre. Entonces alguien dijo, entonces esto podríamos estandarizarlo, la hemoglobina como es una proteína de la sangre, veamos, construyamos una tabla, y fue lo que se hizo, y efectivamente hay una relación entre la concentración de glucosa y la unión de glucosa a esta hemoglobina. O sea, a mayor concentración de glucosa, mayor hemoglobina glucosilada. Ese es el principio en el cual se basa. Pero esto también es aplicable a otras proteínas, o sea, no solamente tiene que ver con la hemoglobina, sino que podríamos revisar otras proteínas también. Ahora, la gracia es que la hemoglobina ya se estandarizó hoy. O sea, ya se tienen construidas tablas, hay muchos estudios, investigaciones, etc. Y esas son las ventajas que tiene esta prueba. Otro elemento importante en relación a todas estas pruebas que estamos hablando, incluyendo la prueba de la hemoglobina glucosilada, es que también se pueden detectar estadios previos a la diabetes mellitus, en particular estadios previos a la diabetes mellitus de tipo 2. Y el estadio previo de la diabetes mellitus de tipo 2 es la resistencia a la insulina, ¿ya? O sea, hay un estadio previo que es antes de que se declare la enfermedad como tal, y lo interesante de este estadio previo de la resistencia a la insulina es que es un estado absolutamente reversible, a diferencia de cuando ya nos diagnostican la diabetes, que es una condición, es discutible, pero la mayoría de los autores coinciden en que es irreversible. Tenemos también una situación de reversibilidad en el caso de que la persona es resistente a la insulina. ¿Alguien quería hablar por ahí? Valentina Ya. tiene el micrófono abierto. Sí, lo siento, profe, no me di cuenta. Ya. ¿Te iba a decir algo, Valentina? No, profe, Ya, que ya, se me fue la ya idea, entonces quedó el micrófono prendido. ya, no se preocupe. Entonces tenemos la situación en la cual la persona es resistente a la insulina y que también podría ser evaluada por estas metodologías, que son estadios, repito, que son reversibles y por lo tanto tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque finalmente si a alguien le diagnostican diabetes mellitus, bueno, obviamente tiene que tomar las precauciones, hacer dieta, actividad física, etc. Pero si tiene resistencia a la insulina, esto puede ser revertido hasta una situación de normalidad. Y eso es lo interesante, lo importante. Entonces, el estadio previo de la diabetes mellitus de tipo 2 es la resistencia a la insulina. Y recibe ese nombre, y con esto termino, esta parte de la diabetes, recibe ese nombre porque la insulina tiene receptores. Y el estado de resistencia a la insulina es aquel estado en el cual estos receptores, o no están en cantidades suficientes, o dos, los receptores no están muy buenos, no están muy bien y no se están uniendo a la insulina. O sea, tenemos básicamente dos posibilidades. Los receptores están en cantidades muy bajas o los receptores no están funcionando muy bien, ¿ya? Y eso, sobre todo, estos receptores, sobre todo los podemos encontrar a nivel de nuestro tejido muscular, en particular en nuestra musculatura esquelética. Y eso es muy importante en relación al tema que tiene que ver con la posibilidad de revertir algunos de estos estados. Porque cuando tenemos resistencia a la insulina, tenemos pocos receptores para la insulina. Y si nosotros realizamos actividad física o deporte, lo que estamos haciendo es aumentar el número de receptores, en particular en nuestro músculo esquelético. Sobre todo ahí. Esa es la relación que tiene la actividad deportiva, muy fuerte en relación a el manejo de la resistencia a la insulina, pero también de la diabetes. O sea, nos sirve para los dos. ¿Algún comentario o pregunta de lo que hemos hablado hasta acá de la diabetes y de estos métodos? Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño alto. A mí me interesa saber si están las personas que no tienen su paper todavía, para que era Acuña y Torres, si no me equivoco. No, Tapia, perdón. ¿Aló?
Acuña Bastián. Ya, profe. Ya, entonces vamos a hacer un breve alto para el resto del curso. Yo me quedo con Tapia y me quedo con Acuña. ¿Sea mayor a la cantidad de receptores que tenga? Ah, perfecto. Es una muy buena pregunta. ¿La hizo Gerald o no? Sí. Ya, eso es una muy buena pregunta, Gerald. Eso es muy interesante lo que usted plantea. Porque justamente el tema de la resistencia a la insulina, ahí se produce eso que usted está describiendo. Se produce algo paradójico. O sea, paradójico para lo que uno podría pensar. Porque en los estados de resistencia a la insulina empieza a aumentar la insulina, justamente. La insulina aumenta mucho. ¿Por qué? Porque como no hay cantidad suficiente de receptores o los receptores no se están uniendo bien a la insulina, el cuerpo responde, el páncreas específicamente, las células beta del páncreas responden produciendo mucha más insulina. Y lo que encontramos cuando le tomamos un examen, que es el otro examen que se le toma normalmente para ver si una persona tiene resistencia a la insulina, encontramos que la insulina está mucho más alta de lo que debería estar. O sea, las personas con resistencia a la insulina típicamente se les eleva la insulina por sobre lo normal, muchas veces bastante más arriba de lo normal. ¿Por qué? Porque como no están funcionando bien los receptores, no hay una buena unión con la insulina, entonces el cuerpo responde de esa forma. Eso es algo bien interesante. O sea, de alguna manera el cuerpo cuando está bien necesita producir poca cantidad de insulina. Cuando un cuerpo está bien, vamos a poner una persona sana, que hace ejercicio todos los días, que se cuida en su dieta, etcétera, vamos a suponer, esa persona está con niveles de insulina bajos. ¿Por qué? Porque como el cuerpo está produciendo suficientes receptores para la insulina, entonces el cuerpo necesita poca insulina para ejercer su efecto, porque hay muchos receptores que la están recibiendo. El caso contrario, entonces, es cuando no hay cantidad suficiente de receptores o no se están uniendo bien estos receptores y ahí entonces se produce un aumento de la insulina. Esa es la respuesta del cuerpo, la respuesta del páncreas a esta situación. No sé si responde un poco lo que usted dice, Gerald. Sí, la responde, gracias. Ya. Entonces, este tema de la diabetes es un problema definido por la OMS como un problema epidémico. Y en Chile es una epidemia. ¿Por qué? Porque ha ido así, ha ido aumentando paulatinamente el número, el porcentaje de población que tiene esta enfermedad. Y parece que sigue en aumento, ¿eh? O sea, todavía no se ha estabilizado, no ha seguido aumentando. Y la tendencia es que para el año 2030 esto va a seguir aumentando. Ese es el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, lo interesante y el análisis que hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, respecto a la diabetes, es que incluso si controláramos algunos aspectos que se sabe que son factores de riesgo para la diabetes, como por ejemplo la obesidad, incluso controlando la obesidad, las cifras seguirían creciendo. Y esto tiene que ver con el siguiente análisis. La OMS dice, respecto al tema de la diabetes, que hay un conjunto de factores que son factores de riesgo, pero hay dos que son muy importantes acá en América Latina. Dos. Uno, el envejecimiento de la población, y eso ya va a ser reiterativo en esta parte del curso y el siguiente semestre también, porque en la medida que se envejece hay un montón de enfermedades que empiezan a aumentar. Simplemente la vejez o el aumento de años en edad es un factor de riesgo. Entonces, el envejecimiento de la población, por un lado, la población de América Latina envejeció, y el otro factor al cual alude o menciona la OMS es el de la urbanización. La urbanización que tiene que ver con la vida en las ciudades. Porque en América Latina se ha ido cambiando esta forma de vivir o esta organización que tenemos nosotros en nuestros países. ¿Por qué? Porque si nosotros examinamos hace 100 años atrás América Latina, la mayoría de la población de América Latina vivía de manera rural. 100 años atrás estoy hablando. Pero hoy en día es exactamente lo contrario. Y en países, en particular en países como Chile, esto ha sido muy fuerte. O sea, en Chile tenemos la mayoría de la población fuertemente concentrada en las ciudades
en particular en las grandes ciudades, y eso acarrea o conlleva asumir el estilo de vida de las grandes ciudades, que implica sedentarismo, mala alimentación, contaminación y otros problemas más, ¿ya? Entonces, bastarían con esos dos factores en América Latina que se mantengan para que siga aumentando la tendencia de la diabetes mellitus en América Latina. Ahora, independiente de lo anterior, igual se estudia cómo combatir o cómo aminorar los otros factores de riesgo, como la obesidad, el sedentarismo y otras cosas más. ¿Por qué? Porque igual, o sea, a pesar de que va a aumentar igual esto, se trata de que no sea tan violento, tan fuerte el aumento de casos de diabetes mellitus, ¿ya? Otro elemento importante que destaca la OMS en torno a la diabetes es que la mayoría de las personas con diabetes mellitus se diagnostica de manera tardía. Y eso significa que empieza a tratarse de manera tardía y por lo tanto tienen mayores complicaciones estos pacientes. Por ejemplo, el 50% de los pacientes con diabetes de tipo 2 ya presentan alguna complicación cardiovascular cuando son diagnosticados. Y de las complicaciones posibles de esta diabetes mellitus, hay complicaciones microvasculares y macrovasculares que son muy importantes. Dentro de ellas está, por ejemplo, la retinopatía diabética, que en muchos de estos pacientes los lleva a perder completamente la visión, completamente. También hay temas como las neuropatías, la impotencia sexual también está dentro de los problemas que produce la diabetes, y también la hipertensión. Es bien interesante algunas condiciones como la hipertensión, porque puede ir en un sentido como puede ir en otro sentido. Me explico. O sea, la diabetes predispone para la aparición de hipertensión y la hipertensión predispone para la aparición de diabetes. O sea, ahí hay un tema de ida y de vuelta. Hay predisposición para los dos lados. ¿Qué cosas más nos dice la OMS? La diabetes es la causa más frecuente de las polineuropatías, ¿ya? Y alrededor de un 50% de las personas con diabetes mellitus presenta alteraciones neuropáticas en los siguientes 25 años al diagnóstico. 50%, o sea, 1 de cada 2 diabéticos. Otro tema bien dramático también, por las consecuencias, el tema de las amputaciones. La diabetes es responsable de alrededor de un 90% de las amputaciones no traumáticas, o sea, las que no son provocadas por algún tipo de trauma, son debidas a la diabetes. También en relación o se asocia con los problemas de la insuficiencia renal terminal. ¿Algún comentario o duda de estos temas? No, profe. No, profe, ninguna duda. Profe, yo tengo una. Dígame. ¿Cuándo una enfermedad o una condición es considerada pandemia o epidemia? Simplemente hay que hacer el análisis. Primero, para epidemia se considera un poquito más localizado geográficamente, pero cuando ya hablamos de pandemia estamos hablando de un fenómeno global, de un fenómeno mundial. La palabra pandemia tiene sentido a nivel mundial. Pero usted podría hablar de un brote epidémico de algo, no habiendo tantos casos, pero sí cuando hay una elevación de casos por sobre lo normal. Cuando hay una elevación de casos por sobre lo normal, entonces ahí ya empezamos a hablar de un brote epidémico o de una epidemia, ¿ya? O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo, no es necesario que haya como ahora tantos miles de casos para hablar de una epidemia. Podríamos hablar de una epidemia con cientos de casos, ¿ya? Todo depende de cuánto es la normalidad y sobre esa normalidad, cuánto se elevan esta cantidad de casos nuevos que aparecen, ¿ya? Ahora, ojo, porque la epidemia incluso podría estar localizada dentro de un mismo país, estar localizado en alguna parte específica, por ejemplo, una región o una provincia del país, donde podría estar concentrado este fenómeno. Pero simplemente el fenómeno epidemiológico se considera una normalidad y una elevación notoria, evidente, sobre esa normalidad. Si ya notamos eso, bueno, ahí ya tenemos un brote epidémico que está dando origen a algún tipo de epidemia.
pero podrían ser, como le digo, no se necesitan miles de casos, podrían ser cientos, incluso, dependiendo de alguna situación, podría ser decenas de casos, o sea, podría ser un número bajo, pero que esté por sobre la normalidad en una determinada parte. Cuando hablamos de epidemias, muy importante, tenemos que considerar el ámbito geográfico, o sea, podría ser una epidemia de un país, podría ser la epidemia a nivel de una región de ese país, podría ser incluso la epidemia en una provincia de ese país. O sea, hay que considerar también el ámbito geográfico. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿O comentario? Ya. Vamos a seguir con el siguiente tema entonces. Voy a abrir el siguiente. Voy a abrir la siguiente clase. No se olviden de los que quieran agendar una reunión, de enviarme un correo electrónico y de esa manera agendamos, ¿ya? Y nos ponemos de acuerdo. No hemos tenido problemas en general para hacerlo de esa forma, ¿ya? ¿Pueden ver en sus pantallas la imagen o no? Sí. Sí. Ya. Vamos a empezar a hablar de algunos temas de las unidades que vienen a posterior, porque como viene el tema de las exposiciones, vamos a empezar a avanzar un poquito con algunas materias, ¿ya? Con algunas materias. En este caso en particular, vamos a empezar a conversar un poco de lo que es el tema de cardiovascular, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la materia de cardiovascular. Vamos a ir alternando, no es que me haya saltado otras materias, sino que vamos a ir alternando materias
para que ustedes también vayan teniendo elementos para poder incorporarlos también en relación a sus presentaciones. Vamos viendo algunas cosas. Si ustedes han visto ya algunos aspectos en algún curso, mi pregunta es una pregunta en realidad, si han visto algunos aspectos de cardiovascular en algunos de los cursos que ya han tenido, o no han visto nada. Nada, profe. Ya, perfecto. ¿Ustedes tienen anatomía o no en algún curso? Sí, tenemos fisiología humana. ¿Ya? El próximo semestre, si no me recuerdo. Ah, ya, ahí empiezan con los temas, ¿ya? Vamos viendo. Este es una representación de un corazón humano, y me gustaría que ustedes, en base simplemente a lo que estamos viendo ahí, me puedan decir qué ven en esa imagen, qué partes de este corazón me pueden decir que existen. En términos generales, no quiero en la parte específica, sino que qué ven que tiene el corazón humano. Esa es mi pregunta. En términos generales. No yo diría que lo principal sería que el corazón se divide en 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos. Los atrios están arriba y los ventrículos abajo. Perfecto, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Alexi? Sí. Ya, perfecto, Alexi, gracias. Entonces, muy importante lo que dice Alexi. Una de las primeras observaciones generales que podemos hacer en torno al corazón es que tiene estas 4 cámaras, ¿ya? Que son 2 atrios y 2 ventrículos. Los atrios los encontramos arriba, los ventrículos los encontramos abajo. Si miramos a una persona de frente, estamos pensando en una persona de frente, entonces los atrios están hacia arriba, los ventrículos están hacia abajo. Un poquito en diagonal. Fíjense que siempre se muestra el corazón como en una diagonal, está como así, está como un poquito inclinado el corazón, ¿ya? Pero están los atrios arriba y están estos ventrículos acá abajo. Muy bien. ¿Qué otra parte me podrían destacar ustedes del corazón? ¿Qué tiene este corazón? En general, ¿qué tiene el corazón? Primero, una aorta por ahí me dijeron. Dale, Benja, nomás. Ya, le dio la palabra al compañero. Había sido la Vale Lede. La Vale Lede había dicho aorta. Ya, aorta. Entonces, tomémonos de la aorta primero. Entonces, la arteria más importante del cuerpo humano, la aorta. La más importante desde el punto de vista del diámetro, porque es la de mayor diámetro, la aorta. La arteria de mayor diámetro es la aorta. Y segundo, la otra parte importante, que es el vaso del cuerpo humano con las mayores presiones que hay. ¿Ya? O sea, la aorta es importante entonces, porque es la arteria de mayor diámetro, pero también es importante porque ahí es donde se desarrollan las mayores presiones del cuerpo humano. Y a través de la arteria, de la aorta, de la arteria aorta, sale la sangre rica en oxígeno en dirección hacia el resto de nuestro cuerpo, hacia todo nuestro cuerpo, a través de la aorta, ¿ya? Y por lo tanto ahí empieza el viaje hacia distintas partes de nuestro cuerpo. Bien, ahora Benjamín, dígame usted lo que iba a decir, por favor. No, yo le iba a decir como más general, iba a decir entradas y salidas vasculares. Ya, es que eso es lo que quiero, si no quiero cosas específicas, eso es lo que quiero. O sea, este corazón tiene entradas y tiene salidas vasculares. Súper bien. Está muy buena esa idea, porque hay entradas, que es por donde, aunque sea redundante, está entrando la sangre, y tiene salidas. Y nos vamos a acoger inmediatamente a ese elemento que acaba de decir Benjamín para definir algo. Y lo vamos a definir inmediatamente, vamos a hacer una definición. Y esta definición es la siguiente. Los lugares o los vasos en donde la sangre va en dirección hacia el corazón, los vamos a llamar venas. Fíjense lo que vamos a hacer solo en base a lo que dijo Benjamín. Vamos a definir el sistema venoso y el sistema arterial. Y vamos a decir que una vena es aquel vaso en el cual el flujo de la sangre está en dirección hacia el corazón. Por el contrario,
vamos a decir que una arteria es aquel vaso en el cual el flujo de la sangre va en dirección contraria al corazón, se aleja del corazón. Y en base solo a lo que acaba de decir Benjamín, definimos el sistema arterial y el sistema venoso. No tiene ninguna otra definición. Ojo, que no se confundan. Incluso hay veces que hay profesores que se confunden con estos temas. El sistema venoso y el sistema arterial, si bien tienen diferencias de distintos tipos, eso es lo que los define. O sea, en el caso de las venas, el flujo de la sangre hacia el corazón. En el caso de las arterias, el flujo de la sangre se aleja del corazón. ¿Ya? Muy importante. Todo esto en base a lo que dijo Benjamín. Seguimos. ¿Qué otra observación me pueden hacer en torno a este corazón? Yo diría que dígame, Alexis. Las arterias transportan sangre con oxígeno y las venas sin oxígeno, pero salvo algunas excepciones, como son las arterias pulmonares y venas pulmonares. Entonces, ¿sirve esa regla para definir o no? O sea, sí, pero salvo algunas excepciones porque la mayoría de las arterias transportan sangre con oxígeno. Ya, pero ojo, ojo. Veamos este corazón. Vamos a revisarlo. Veamos primero aquí este vaso que estoy mostrando aquí con el cursor. Ese que va ahí. Ese se llama ahí el tronco, el tronco pulmonar. De aquí van las arterias pulmonares. ¿Y de dónde vienen? No, estoy mostrando aquí el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la sangre que va hacia las venas y va a través de las arterias pulmonares. Pregunta Alex, ¿esa sangre rica o pobre en oxígeno? Pobre en oxígeno. Pobre en oxígeno. Usted lo había dicho, pero ojo, sí, porque hay una tendencia a la confusión y desde el punto de vista pedagógico, la definición de la arteria y la vena es la que dijimos hace un momento. Entonces, ojo, es correcto lo que usted dijo porque lo dijo. Hay una excepción que las mencionó. Pero, para no confundirlo, siempre partir con esa definición del sistema arterial y sistema venoso. Porque aquí nos encontramos justamente con arterias, las arterias pulmonares, que van a ser los dos pulmones, que no tienen sangre rica en oxígeno. Y por el contrario, y también usted lo dijo, ahí tenemos después que la sangre se carga en oxígeno en los dos pulmones y después vuelve hacia el corazón. ¿Y cómo vuelve? A través de las venas pulmonares, que son esas que estoy mostrando con el cursor. Hay 4 venas pulmonares, 2 por este lado, 2 por este otro lado. ¿Y cómo es la sangre en estas venas pulmonares, Alex? Rica en oxígeno. Rica en oxígeno, ¿ya? Entonces, ahí en el mismo corazón tenemos justamente esto que usted ya lo menciona, que tenemos sangre pobre en oxígeno que vuelve a través de las venas. ¿Y cómo vuelve o dónde vuelve estas venas pulmonares? Llegan acá al lado izquierdo, es decir, llegan al atrio izquierdo, ahí está el atrio izquierdo, y de acá, del atrio izquierdo, van a pasar hacia el ventrículo izquierdo. Ahora, quiero que ustedes observen en esta imagen, voy a ampliarla un poquito porque no la ven muy bien, voy a ampliarla un poco, ahí. Ya. Fíjense, este es el ventrículo izquierdo. ¿Qué me pueden decir de la pared o las paredes del ventrículo izquierdo en relación al resto del corazón? Que son más gruesas. Son más gruesas. Muy bien, Alexis. Son notoriamente más gruesas. Si se fijan, aquí en esta representación se ha respetado el tamaño en relación a cómo sería proporcionalmente en un corazón, el tamaño que tiene del ventrículo izquierdo. O sea, las paredes del ventrículo izquierdo son las más gruesas del corazón. Esas que estoy mostrando ahí. Después vienen las paredes del ventrículo derecho y después vienen las otras paredes. Pero lejos, las paredes más engrosadas son las paredes del ventrículo izquierdo. Y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, hace esto, va a salir la sangre hacia ¿dónde? Hacia la principal arteria que conversábamos hace un momento, que es la aorta, ¿ya? Entonces, sale la sangre desde acá
desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Ahora, aquí, esta parte acá, donde está saliendo la sangre, está saliendo con una tremenda presión, y hay una presión enorme ahí en la aorta, provocada, entre otras cosas, por la fuerza que está generando este ventrículo cuando genera la contracción, ¿ya? Y esta sangre sale por la aorta, va a dar una vuelta ahí arriba, ahí, y después la aorta va hacia aquí, se generan otros vasos, y va la sangre hacia la parte superior del cuerpo, básicamente hacia nuestra cabeza, y por acá empieza a bajar la aorta, y la aorta sigue bajando y va llegando sangre hacia todo el resto de nuestro cuerpo. La aorta sigue bajando, ¿ya? Ahora vamos hacia el lado derecho. Esto que está en rojo, o lo tratan de mostrar acá en rojo, es el lado izquierdo, y vamos ahora hacia el lado derecho, hacia el atrio derecho y hacia el ventrículo derecho. Si vamos hacia el atrio derecho, este que estamos mostrando ahí están llegando dos grandes vasos. ¿Cuáles serían los dos grandes vasos que llegan ahí al atrio derecho, según esta imagen? Las venas cava. Perfecto, gracias Alexis, súper bien. Entonces, hacia el atrio derecho, ahí, está llegando la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, este atrio derecho se está llenando de sangre a través de estas venas que vienen desde la parte superior y desde la parte inferior de nuestro cuerpo. Y aquí nos encontramos con los dos vasos de mayor diámetro de nuestro cuerpo. No confundirlo con el tema de las presiones. Los dos vasos de mayor diámetro de nuestro cuerpo son las venas cavas. Son de mayor diámetro incluso que la aorta. La aorta es la mayor de las arterias, pero las venas cavas son los de mayor diámetro, ¿ya? El de mayor presión dijimos que era la aorta. Y vamos haciendo el recorrido completo ahora, porque ya me han mencionado. Falta algo que no me han mencionado. ¿Qué les falta que todavía no me han mencionado de esta imagen? Del corazón, que tiene nuestro corazón. Que yo tampoco he mencionado. Puede ser las válvulas. Muy bien, perfecto, Alexis. Comunicando las cámaras y también permitiendo la salida de la sangre, están 4 válvulas. Hay 4 válvulas cardíacas. 4 válvulas cardíacas. Y estas 4 válvulas cardíacas están comunicando el paso de la sangre entre las cámaras y la salida de sangre desde nuestro corazón, ¿ya? Fíjense que la sangre sale de nuestro corazón también regulado a través de válvulas. Tenemos 4 válvulas entonces. Y las características principales de estas válvulas es, primero, son estructuras de tipo pasivas. Ojo con ese tema. Son estructuras de tipo pasivas las válvulas. Es decir, básicamente se abren en respuesta a la presión, ¿ya? O sea, cuando la presión de la sangre es muy fuerte, la válvula se abre. Pero lo otro importante en relación a estas válvulas es que las válvulas van en un solo sentido, se abren en un solo sentido. Es decir, si esta es la válvula solamente se abre en el sentido de circulación de la sangre y en el otro sentido no se puede abrir. Se abre solamente en un sentido. Y esto también es importante desde el punto de vista de la seguridad, porque permite o asegura que la sangre vaya en una sola dirección. Entonces, ahí completamos algunos de estos elementos principales. Hay otros elementos, obviamente, pero algunos de los elementos principales que tiene nuestro corazón. Hagamos el recorrido completo entonces de nuestra sangre. La sangre viene, sangre pobre en oxígeno, viene por las venas cava superior y por las venas cava inferior. Entran acá al atrio derecho. Después atraviesan la valva tricúspide, esta que está acá, la valva tricúspide. Después entran al ventrículo derecho. De acá, del ventrículo derecho, va a salir la sangre hacia las arterias pulmonares, ¿ya? Va a salir hacia las arterias pulmonares. Y para eso tiene que atravesar la valva o válvula pulmonar, que es la que está ahí. Va la sangre a través de las arterias pulmonares, una para cada lado, y lleva sangre pobre en oxígeno y el pulmón se carga de oxígeno. Ahora la sangre vuelve rica en oxígeno a través de las venas pulmonares. Son 4.
Ahí hay 2, y al otro lado hay 2. Tenemos 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas. Por las venas pulmonares llega sangre rica en oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia el atrio izquierdo, ese que está ahí. Después del atrio izquierdo pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y para eso tiene que atravesar la válvula o valva bicúspide o mitral. Tenemos ahora sangre rica en oxígeno, que está acá, y cuando se produce la contracción, va a salir la sangre rica en oxígeno hacia la aorta. Y para eso sale a través de la válvula aórtica. Sale la sangre rica en oxígeno a través de la aorta, y una parte va hacia la parte superior de nuestro cuerpo, y después la aorta va bajando y lleva sangre rica en oxígeno hacia la parte inferior. ¿Qué podemos destacar de acá, de esto que estamos hablando? Algunas de las cosas que podemos destacar, son muchas, pero algunas. Acá, si nosotros vemos el comienzo de la aorta, o sea, acuérdense que la aorta sale del corazón, al comienzo de la aorta están unas arterias que son muy importantes, porque le van a entregar sangre a nuestro corazón, sangre rica en oxígeno a nuestro corazón. Miren la paradoja, el corazón que bombea sangre también requiere de sangre. Por lo tanto, la primera sangre que sale a través de la aorta rica en oxígeno se conecta a través de estas arterias y entrega sangre rica en oxígeno a nuestro propio corazón. Esas arterias son las, ¿alguien las sabe cómo se llama? Coronarias. Muy bien, gracias Alexis. Entonces, en la primera parte de la aorta salen estas arterias, las coronarias, como dijo muy bien Alexis, y que van a regar nuestro corazón, van a irrigar nuestro corazón y van a entregar sangre rica en oxígeno hacia todo nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro corazón. Y podemos separar entonces la circulación sanguínea en 2 tipos, una circulación pulmonar o circulación menor y una circulación sistémica o circulación mayor. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso, profe? Volvamos. Ahí. Vamos a decir que volvamos aquí a esta imagen de acá. Podemos dividir de muchas formas el corazón. Una posibilidad es que los dividimos en el lado derecho y en el lado izquierdo. Si tú te fijas, Benjamín, yo podría trazar una diagonal ahí y divido el corazón en el lado derecho y en el lado izquierdo. Si veo el lado derecho, ¿hacia dónde va a ir a dar esa sangre? Hacia los pulmones. Por lo tanto, la llamamos circulación de tipo pulmonar. Si veo el lado izquierdo, ese que estoy mostrando ahí, que está en un color como rojo, sale la sangre por la aorta y ¿hacia dónde va a dar? Hacia todo nuestro cuerpo, hacia todos nuestros sistemas. Circulación sistémica o mayor, lado izquierdo, circulación pulmonar, lado derecho. ¿Sí? Ok. Y en relación a lo que estábamos conversando, el ventrículo derecho entonces va a ser la bomba de la circulación pulmonar, el ventrículo izquierdo es la bomba de la circulación sistémica. Otro elemento importante, que siempre me detengo un poco porque también hay muchas veces confusión al respecto. Hoy día ya no se hacen los experimentos con animales porque hoy día hay protección de los animales, pero en mi tiempo era un poco más, más libre el tema de la experimentación con animales. Y uno de los experimentos que se hacía era el siguiente. Se abría un ratoncito o un anfibio, a veces se usaba una rana pequeñita, y se tomaba el corazón de este animalito, puede ser ratón o puede ser una ranita, y se colocaba, el corazón recién sacado, se colocaba en suero fisiológico. ¿Qué creen ustedes que pasaba ahí? ¿Latía? ¿Quién dijo eso? Yo, latía un tiempo después de que lo sacaron y después dejaba de latir, ¿o no? Exactamente eso es lo que pasa. Si nosotros tomamos un corazón de algún vertebrado con mucho cuidado
y lo colocamos en un recipiente con suero fisiológico, si lo sacamos con mucho cuidado, ese corazón sigue latiendo después cuando lo colocamos en suero fisiológico. E incluso hay experimentos en los cuales ustedes podrían tenerlo por muchas horas latiendo. O sea, si lo tienen a la temperatura apropiada, con un poquito de antibiótico, con un poquito de glucosa, pueden tenerlo latiendo por muchas horas ese corazón. ¿Qué me está contando este experimento en